Elina, ¿vamos a meternos de lleno en lo que has traído para esta jornada del miércoles? Sí, hemos traído un cuento que dice El caso de Yo no hago caso. Bien. En Japón, en un bonito castillo, vivían dos familias reales, cada una formada por un rey, una reina y su hija, una bella princesa. Aunque familias reales no suelen compartir sus palacios, estas lo hacían por una razón muy especial. No lo sabían. Y es que la segunda de estas familias reales eran ratoncitos que vivían entre las paredes del castillo, miembros de la antigua dinastía ratuna de los Caso. Eran orgullosos y comodones. Todo lo hacían sus sirvientes, quienes robaban de todo a los verdaderos dueños del palacio. Vivían tan a gusto que nunca salían de su pequeña habitación y ni siquiera sabían que vivían en un palacio habitado por humanos. Tantas comodidades y tan poco esfuerzo habían convertido a Yo no hago, la princesa ratona, en una comodona impaciente, que vivía tan ocupada exigiendo y que nunca escuchaba a nadie. Sus papás le avisaron que así se quedaría sin ratoncitos a su servicio, pero no quiso escuchar. Estaba demasiado ocupada, gritando, exigiendo y haciendo lo que quería. Molestos los ratones que le servían, se fueron marchando hasta que no quedó ninguno. Yo no hago se marchó a buscarlo sin darse cuenta que llegaba a la salida de la ratonera, sin tener en cuenta el consejo de sus padres. Al salir, encontró una habitación. Era de la princesa humana, quien se encontraba leyendo. Yo no hago caso, trepó para llegar a la mesa donde la princesa humana tenía su libro, y así podía exigirle que la atendiera. La princesa, cuando por un momento dejó su lectura y vio a la ratoncita, dio un fuerte grito que hizo que el rey y la reina vinieran al encuentro. Tanta gracia le daba a esta ratoncita tan mandona y gritona que no dudaron en ponerla en una jaula y llevarla al circo de ratones. Allí, sin sirvientes ni comodidades, vivió la peor de sus aventuras, pues para conseguir un poquitín de comida tenía que escuchar y obedecer todas y cada una de las tonterías que el domador le ordenaba. Yo no hago caso, había aprendido la lección y esperaba alguna oportunidad para poder escapar, esta vez para volver y escuchar atenta cualquier consejo que quieran darle. Qué historia, por cómoda y exigente le pasó esto, Sí. ¿no? Y hacía honor a su nombre, yo no hago Yo caso. no hago caso. Y tuvo que bajar el copete después. Sí, no le quedó otra. Bueno, Elina, a ver. Bueno, en esto de los consejos que esta ratoncita no le hacía caso al consejo de los padres, que hacía, de alguna manera se hacía la sorda a estos consejos, después vemos el final que resultó que tenía que hacer caso. Pero ¿qué es esto de los consejos? El consejo es la opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Recomendación, sugerencia, asesoramiento, indicación, observación, parecer u opinión. Acá vemos un montón de conceptos que hacen referencia a este consejo. Y muchas veces escuchamos algunos consejos y otras veces los pasamos por alto. ¿Cuándo escucharlos y cuándo no? Y ahí está la clave. Porque de eso depende nuestro accionar y muchas veces vamos a sufrir consecuencias por no escuchar a tiempo. Claro. Pero este consejo tiene que ver con orientar y no tanto con la opinión de la persona. Los consejos pueden hacerse referencia a las relaciones interpersonales, a los cambios de estilo, a opciones legales, a objetivos de negocio, a metas personales, de carrera, de educación, a creencias, a crecimiento personal.
Si nos ponemos a ver, estamos continuamente recibiendo consejos Exacto. y dando consejos. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué hago con esto o cómo lo resuelvo? Hay casos donde son situaciones en donde buscamos profesionales Claro. para áreas de nuestra vida, como por ejemplo en el área legal, o en el área de la salud, o en el área de la educación. Buscamos gente que nos oriente, personal capacitado. Pero hay muchas veces que se nos presentan personas que son doctores, pero que no tienen la capacitación de doctores. Es cierto. Entonces somos todos, y nos ponemos todos en ese lugar, que muchas Sí. veces hablamos de más y opinamos en vidas ajenas. Claro. ¿Cómo se recibe un buen consejo? ¿Cómo sabemos que es un buen consejo? El buen consejo ayuda a obtener una mayor comprensión o entendimiento de lo que sucede, a conocerse un poco más, a identificar los recursos con los que se cuenta para ayudarse a sí mismo. Es decir, que un buen consejo me va a dar las herramientas, me va a mostrar el panorama para que yo misma lo resuelva. Muchas veces esperamos que ese consejo nos dé las palabras mágicas y que Claro. resuelvan el conflicto. Sí, sí, sí. Y en realidad lo que me tiene que dar son las herramientas para Claro. que yo misma pueda elaborar la solución. Claro, uno recepta y hay que ejecutar con Claro, esas herramientas. Exacto. Buscar No la es que uno solución. tiene que estar sentado esperando que el consejo resuelva. Claro, exacto. Sino que uno tiene que analizar la situación y actuar en consecuencia. Bueno, esto es una clave, el recibir consejos y saber cuándo es apropiado. La clave o el parámetro o el medidor para saber si me dan un buen consejo o no es saber si yo doy un buen consejo. Porque en la medida que yo doy un buen consejo, voy a tener un medidor de si me están dando un buen consejo. Ujú, Y cuándo desechar lo malo y retener lo bueno. claro. Una buena ida y una buena vuelta, es una cosa Exacto. así, ¿no? Ujú. Pero arranquemos primero de adentro hacia afuera. Si yo doy un buen consejo. ¿Y cómo sé si doy un buen consejo? Primero, escuchar sin juzgar. A veces nos están relatando algo Sí. y empezamos ya a dar un consejo sin que la otra persona termine de hablar. Y nos damos cuenta que el primer consejo que le dábamos al terminar el relato no es el mismo. Claro. Entonces, esperar, escuchar hasta que el otro termine y recién elaborar el consejo. A veces somos muy rápidos. Muy ansiosos, como Sí. que queremos encontrarle el mejor y más rápido consejo y no. Y en realidad no es ese el Claro. adecuado. No minimizar. A veces nos pasan con los hijos. A veces le queremos dar un consejo y a veces minimizamos. Ah, es sin importancia, eso no es tan importante, no es tan elevado. No es... Y a veces son cosas que para ellos sí son importantes, claro. Entonces no minimizar. Tampoco maximizar. Darle el lugar y el peso que realmente necesita. La medida justa. La medida justa. No maximizar el problema porque a veces nos centramos en los síntomas, en lo que se siente, y hoy puedo sentir una cosa, mañana otra, y realmente el problema en sí. No dar lecciones. Ay, somos especialistas en dar lecciones en vidas ajenas. Sí. Doy un ejemplo. A veces tenemos un desastre nosotros Sí. adentro y... No podemos con nosotros mismos y queremos dar Sí. cátedra a otros. Sí, sí, es cierto. Bueno, buscar la ayuda que corresponda muchas veces. Buscar la ayuda que corresponda. No tenemos que saber de todo. Claro, uno Entonces, tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Claro. De que no podemos saber de todo y hay que saber dar un paso al costado y dejar que un especialista, un profesional pueda reemplazar ese consejo, ¿no? Exacto. Tiene que ser algo que nos demos cuenta. Por eso, en la medida que aconsejamos, nos vamos a tener un parámetro de qué consejo recibir o qué no. Ujú. Nos pasa muchas veces con los medicamentos, a veces. Ah, esto me funcionó a mí y ya se lo queremos dar al otro. Sí, es cierto. Y a veces son cosas... Doy un ejemplo simple que nos pasa a nos diario. pasa habitualmente, claro. Y que no todos los organismos son lo mismo y que no todos reciben de la misma forma. Y en lo emocional también pasa lo mismo. Ah, a mí me resultó esto, eso te va a resultar a vos. Claro. Y no en todos los casos funciona. Exacto. El buen consejo no tiene precio. Es el que se busca y se necesita.
no es el que se da porque se cree que se debe dar, sino es el que se debe escuchar. No es imaginario, sino práctico. No está basado en el miedo, sino en la posibilidad. La exposición de las palabras, lo que decimos, tiene que dar luz, entendimiento, alumbrar, hacer entender, educar. O sea que nuestras palabras tienen que dar las herramientas al otro. Explicarlo con un lenguaje sencillo que se comprenda. Si yo doy un buen consejo, indudablemente voy a recibir un buen consejo y me voy a dar cuenta cuándo lo tengo que atesorar y cuándo no. Bien. Y dejé una pregunta. ¿Linterna o sombrilla? ¿Voy a hacer linterna que alumbre a otro, que le dé luz, o voy a hacer sombra en el otro y no va a saber para dónde ir, qué dirección tomar? Y en la medida que somos linternas o sombrillas, también somos con nuestra propia vida, y así muchas veces otros son sombrillas en nosotros. Y termino con el pensamiento que eleva, que resume todo esto. El verdadero consejo, el sendero alumbra, pues solo sabias palabras son las que deslumbran. Lo repetimos, está buenísimo. Lo repetimos de nuevo. Está buenísimo. El verdadero consejo, el sendero alumbra, pues solo sabias palabras son las que deslumbran. Excelente, buenísimo. Pensamiento que eleva, resumiendo la temática que hoy hemos podido reflexionar con este muy lindo cuento, Alina. Yo escuchaba por ahí, escucho todos los miércoles y pregunto, ¿cómo haces para encontrar tantos cuentos y cómo empezar a reflexionarlos? La verdad que es excelente. Por ahí lo voy leyendo y a veces lo voy desmenuzando, a veces se cambian los finales, a veces se cambian en el nudo del desarrollo, a veces vamos... los vas modificando también según el criterio al momento de analizarlo, diríamos, ¿no? Sí. Mirá vos, qué interesante, qué bueno. Nos encontramos en 7 días, Elina, como en 7 siempre. Días estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente. Bueno, Elina Martirello pasó como todos los miércoles en la mañana de la radio